Hola, buenas noches. Bueno, también estoy un poco intimidado y también muy honrado, sí. Bastante maravilloso ver que hay tanta gente acá en este lanzamiento, que es algo súper vital. Felicitaciones a Andrés de antemano, a Cristian, porque se nota que acá hay un trabajo de amor súper importante, súper relevante. La hora está preciosa, no la voy a ver, así que está completa. Como les decía, estoy súper honrado de estar acá. Se me encargó de alguna forma compartir algunas palabras con ustedes. Yo quería hacer una reflexión en parte sobre lo que significa la producción de arte. No pretendo dar la lata, pero quería de alguna forma compartir este tiempo, aprovechar este tiempo para poder hacerlo. Hay varias formas que se podría plantear, pero escogí esta. ¿Cuál es el sentido de crear, de producir arte, o más bien de producir obra estética en un mundo que parece horriblemente adverso? Todas las semanas se nos bombardea con información terrible alrededor del mundo y en este mismo país. Vemos que actualmente, no sé, pasa en Chile el tema de la educación, algo que parece tan básico y que no se da por ningún lado. Yo esta semana leí cómo el ejército libio está entrenando a las madres para que se convirtieran en máquinas asesinas. Entonces, de alguna forma, ¿cuál es el sentido de hacer algo como esto en un lugar tan horrible? No deja de ser, para mí, una pregunta más o menos inquietante. La primera respuesta que poso es que hay una necesidad vital de expresarse. Hay una necesidad de producir belleza. En buena medida, la construcción del mundo parte por nosotros. Y rescato una frase de una canción de Los Cafres que dice: hoy la vida es inventar una alegría cada día. Pareciera ser que ante tanta oscuridad hay que ir buscando chispazos, hay que ir buscando algún aliento en el cual hay algún sentido para producir algo que dé sentido a nuestras propias vidas, que dé sentido al mundo. Porque si no, tenemos mil razones para estar sumidos en la oscuridad. Ahora, ¿es suficiente tener un cierto impulso vital para producir una obra? ¿O sentirse de alguna forma un artista, un escritor, un escultor, un músico, etcétera? Yo creo que la respuesta es no. Y ahí es cuando a mí se me presenta una cierta problemática cuando Andrés me pasa el libro y me dice: oye, quiero que digáis unas palabras, porque digo, chucha, loco, y si el libro es malo. O sea, mucha gente puede querer hacer cosas, pero en realidad, si no hay talento, no tiene ningún valor. O sea, lo ideal sería que todos nos pusieran, o sea, en general hay una necesidad súper fuerte de expresarse y es súper válida. Pero, para ser sinceros, lo que corresponde a un cierto oficio requiere talento, que es algo que no se transa en un mercado, que es algo que de alguna forma es natural o se adquiere. Entonces Andrés me pasa el libro y yo me lo llevo a mi casa con terror, porque digo, en algún momento me tengo que parar frente a gente y que pase algún momento tengo que llegar y decirle: puta, Andresito, dedícate a una jugada de esto. Porque realmente una de las cosas más crueles que se puede hacer a una persona es alentarla a hacer algo en lo cual no tiene talento alguno. Entonces yo me enfrento un poco al libro, como le digo, con terror, y algunos de los cuentos ya los conocía, y estoy un poco estresado leyendo el libro hasta que empiezo a sentir que hay algo. Empiezo a sentir que hay una chispa que un poco vence a esta oscuridad, que realmente es un debut que merece ser leído, que presenta cosas nuevas, que es un exceso del hombre medio, que es algo que también escribí acá y quiero leer. Si la belleza no es visible, debe crearse la belleza de esperanza. La esperanza no tiene legítimo contendor, lo mantiene vivo, nos mantiene en pie. No sé, quedé súper satisfecho de leer el libro, quedé súper contento de no tener que llegar a estar acá y mentirle a ustedes, y no tener que mentirle a Andrés, del cual
repito, me siento tremendamente orgulloso en el día de hoy. En este libro hay algo, hay una chispa, como les decía, que ve esa oscuridad, que primero es una oscuridad hiperacademicista que existe actualmente en parte de la literatura, y otra oscuridad que es una oscuridad de literatura bastante sosa, que existe, que se produce, que no tiene mucho sentido. Me parece que esta obra es un punto medio, es la exacerbación de lo que presenta el hombre medio excesivo, como dice Emil, que está por ahí dando vuelta. Y de eso da cuenta este libro de forma muy lúdica, imaginativa y además fantasiosa. Pero de alguna forma desentrañar eso les corresponde a ustedes. Yo contarles de qué se trata el libro no tiene mucho sentido tampoco. Por último, después de esta como reflexión abstracta, digo, si hay impulso y había talento, de repente lo que nos podríamos preguntar es ¿por qué Andrés no hizo esta weá antes? O sea, de alguna forma estaba el material dispuesto para poder hacerlo y por qué no lo habrá hecho. Yo a Andrés lo conocí hace como 4 años en la facultad. Nunca nos conocimos en un carrete, no fuimos compañeros, no teníamos puntos de contacto, sino que de alguna forma teníamos un interés. Y además detestábamos mucho la facultad y la enseñanza del derecho que se da en ella. Yo en ese tiempo, o sea, seguimos participando en un proyecto que se llama La Luz Poética, en el cual se trataba de recordar que el derecho, en cierta medida, es un arte, no solo una ciencia que produce una cierta hipertrofia racional. El arte lidia con la empatía, lidia con la creatividad, y de alguna forma esto de detectar lo que estaba pasando pasaba en buena medida porque no se nos estaba nutriendo de esa medida. Todo eran reglas rígidas y normas cuadradas, una exacerbación del análisis y del raciocinio que hacían prácticamente imposible que una persona pudiese sentir algún tipo de belleza en eso que estábamos estudiando. Y nos juntábamos mucho, nos juntábamos a beber y a leer cuentos con mucho respeto, empezamos a encontrar cosas nuevas. Entonces de nuevo yo vuelvo a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no haber empezado antes? Yo creo que, de nuevo volviendo un poco a estas palabras que he utilizado harto, que son oscuridad, chispa y luz, muchas veces ocurre que, no sé, hay la flor más bella que se conoce, la flor más pura es la flor de loto. La flor de loto crece en un pantano. De repente que esa es la metáfora un poco más perfecta. De alguna forma estar sumido en un ambiente súper enrarecido. Es un ambiente, para mí fue por lo menos bien difícil. Entiendo que para Andrés también lo fue. Entiendo que para otra gente que también está acá presente, también lo fue. Vivir una experiencia como esa, que se da mucho cuenta en este libro, pero de alguna forma, desde la adyección, desde la oscuridad, nace algo que puede ser puro y bello, como la flor de loto. Nuevamente les doy las gracias, estoy súper orgulloso en este debut editorial de Andrés y de Cristian, y espero los próximos libros de la editorial y los próximos libros de Andrés. Muchas gracias.